Sí. Ok, perfecto. Pues iniciamos para irle avanzando. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es el doctor César Lorenzo Wong Meraz, profesor e investigador nivel 1 en la Escuela Judicial Electoral, dignamente parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y donde nos hemos trazado la meta de capacitar y obviamente actualizar a todas las personas que le gusten de la materia electoral, obviamente enarbolando y viendo precisamente la democracia en nuestro país. Bueno, hoy con un tema de actualidad, un tema muy importante, y lo vamos a dividir en dos partes, el día de hoy y el día de mañana. Entonces, si ustedes me lo permiten, nos vamos a ir un poquito rápido y de esa manera ver hoy todo lo teórico, cómo inició este estado actual de la aplicación de la tecnología digital a la justicia electoral federal y local. Entonces, vamos a analizar cómo fue que sucedió, qué está sucediendo, pero qué debería de suceder. Quiero invitarlos también a ver el podcast que estamos haciendo desde la Escuela Judicial, donde me han permitido estar al frente y conduciendo, que se llama Desde lo Local. Aparte de hacer promoción, decir que el magistrado Fuentes Barrera, la semana que entra vamos a grabar una presentación, un podcast donde efectivamente él fue el iniciador de la justicia digital en México, electoralmente hablando, debido a que a él le tocó como presidente pues atender básicamente la pandemia y buscar que funcionara el tribunal, que no dejara de trabajar. Y bueno, empezó, y nos lo cuenta muy padre, ¿no? Que empezó con correos electrónicos y cómo se fue madurando y cómo está hoy. Pero al igual que lo señalado, apenas tenemos unos pequeños pasos dado a la tecnología digital. Todavía nos faltan ese salto enorme para utilizar a la tecnología como herramienta importante, pero además provechosa para todas y todos los mexicanos, y obviamente para las personas que trabajamos en la materia electoral. Me permití ponerles una diapositiva para no sea solamente la imagen de una persona hablando, sino que podamos leer algunos de los párrafos que aquí están, pero además abonar precisamente con esta forma de poder interactuar. En el momento en que alguien tenga pregunta, con mucho gusto la contestamos o tratamos de contestarla y poder hacer una interacción. Bien, dando esta presentación y sin más preámbulo, pues vamos a decir que el estado actual de la aplicación de la tecnología digital a la materia electoral, pues obviamente viene, sí se tenía ya en mente de que teníamos que emigrar a ese gran desarrollo, pero sobre todo teníamos en mente que iba a ser paso a paso. La pandemia vino y nos cambió todo, en lo cual tuvimos que brincar y ver para dónde. Obviamente no se hicieron de inmediato, porque ustedes lo saben mejor que yo, que cosas que se hacen a la urgencia no siempre salen bien. Entonces empezamos con un uso de prueba y error, pero hoy en día pues ya es una gran realidad. Además de que sea una gran realidad, tenemos algunos tribunales o algunos institutos electorales locales todavía que todavía no tienen esto, y que eso hace un poquito limitado el funcionamiento. El funcionamiento, por ejemplo, que ya tiene la sala superior o las salas regionales, que han dado marchas importantes, pasos importantes para lograr un acercamiento como que más tajante al justiciable. Entonces, hablamos de la informática jurídica. Y cuando hablamos de la informática jurídica y hablamos de esto, e-justice, aquí lo ponemos como conceptos básicos, decimos que es un instrumento tecnológico
al servicio del derecho y de la justicia, entendida como la impartida por los órganos jurisdiccionales a los casos concretos. Así, la informática jurídica complementa la función del derecho en su constante aplicación en las relaciones sociales y permite contar este, con cantidades suficientes de información del medio jurídico en poco tiempo a través de los bancos de datos. Esto es precisamente la informática jurídica. El e-justice dice que la justicia en línea, esta justicia en línea, es fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de un concepto que involucra cualquier transacción efectuada por medios electrónicos este, entre los sujetos procesales, los auxiliares de la justicia y los órganos judiciales, ya sean estos, el teléfono, el celular, pues antes empezábamos con lo del fax, el internet, entonces, y la utilización de la firma electrónica avanzada, la FIEL, pues esta última está amparada por un certificado digital, ¿no? Eso es la firma electrónica, es un certificado digital. Entonces, dicho conjunto de comunicaciones e intercambio de datos por medios electrónicos tienen por objeto agilizar el proceso judicial por medio de la reducción de tiempos y los costos. Quiero comentarles que en los tribunales electorales gran parte de su presupuesto es a través de las notificaciones. Claro, el capítulo 1000 es el que casi siempre abarca más presupuesto, que vienen siendo los sueldos de los funcionarios. Pero, por ejemplo, un tribunal, el caso básico es el de Chihuahua, por así conocerlo, en el proceso electoral del 2016, se hicieron alrededor de 1,600 notificaciones. El estado es grande, había lugares que son 9 horas para ir a emplazarlos, ir a notificarlos. Entonces, estas situaciones pues cuestan dinero. Imagínense hoy con una firma electrónica de cualquiera persona en un estado pudiera presentar su medio de impugnación sin tener que trasladarse, o que pudiéramos estar viendo también sus notificaciones a través de correo electrónico, o también muchas veces el poder tener alguna testimonial a través de Meet o de Zoom. Estas situaciones todavía siguen siendo muy lejanas para algunos de los tribunales. Esto con el tiempo tiene que ir cambiando. ¿Y cómo va a ir cambiando? Pues tenemos que adecuarnos no nomás a la realidad social que vive nuestro México, sino a la realidad digital de las nuevas generaciones, de los nuevos tiempos, que ya exigen que todos estemos como instituciones y como personas cerca de la justicia digital. Entonces, son cosas importantes saber, analizar, pero dentro de todas estas cosas importantes vemos aspectos evidentes. Y dentro de estos aspectos evidentes, hablamos de una informática jurídica donde están los ordenadores, los servidores, el correo electrónico, los sitios web institucionales, repositarios, sentencias, acuerdos, legislación, bibliotecas, sitios especializados, como es el JUS electoral, ¿no? Y hacia el interior se tienen algunos otros, usualmente los tribunales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen hacia el interior algunos de ellos, donde tienen esta informática jurídica dentro de los aspectos evidentes y necesarios que se necesitan tener. El e-justice, pues pone precisamente esto que hablamos, el e-justice es lo que está en línea, ¿no? Los estrados electrónicos, por ejemplo, las notificaciones, perdón, por email, juicios en línea, el tribunal electrónico, la firma electrónica, videoconferencias, obviamente sesiones y audiencias. Eso es dentro de los aspectos evidentes que se están teniendo
y que son necesarios para esta transformación que estamos viviendo, ¿no? Bien, el mapeo de las páginas institucionales en los estrados electrónicos, vemos los estrados electrónicos bueno, que cuentan con algo de State Justice, pero vemos estos sin estrados electrónicos, y luego tenemos ahí una división de los que tienen alguna particularidad. Quiero decir que ya empezamos a trabajar un mucho, ¿no? Con todos estos tribunales. Al momento de que la escuela judicial vio esta situación, pues se ha acercado a todos los tribunales y estamos en pláticas con convenios, estamos viendo la forma de cómo vamos a apoyarlos y cómo podrá ser mucho mejor todo esto, ¿no? Hay tribunales que nosotros analizamos y vemos que le han metido gran trabajo a ello. Uno de ellos es, por ejemplo, el estado de Hidalgo, y que hizo su propio funcionamiento. Ustedes recordarán que cuando en plena pandemia tuvimos elecciones en el estado de Hidalgo, y Hidalgo no pudo parar, pero tuvo que aprender también sobre la marcha. ¿Se acuerdan que las movieron de fecha las elecciones, que el INE estaba porque las iba a tomar esta facultad de asunción y trabajar en todo ello? Entonces empiezan ellos mismos a trabajar en algunas cuestiones que vienen a abonar, y que hoy en día el estado de Hidalgo pues trabaja y trabaja muy bien para todas estas cuestiones, ¿no? Obviamente el estado de México también está bien. Chihuahua tiene la firma electrónica desde hace mucho tiempo, al ser de los tribunales locales el primero en una certificación que se trabajó y se hizo para poder llevar a cabo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación algunas situaciones que pudieran abonar y que se redondeara precisamente en este trabajo de la justicia digital. Pues el Tribunal Electoral de Veracruz, obviamente, bien dirigido por la maestra y doctora Tania Vázquez, han hecho cosas importantes. Probablemente mañana le traigo un ejemplo de Veracruz, precisamente porque vemos cómo lo están trabajando. Y bueno, y estos estados que no tienen esta forma, este mapeo de las páginas, los estados electrónicos, pues estamos trabajando con ellos. Mucho de ellos es el presupuesto, que todo cuesta, obviamente. Otros no han visto esa necesidad apremiante, pero bueno, todos tenemos que estar ya ad hoc para poder estar trabajando y abonando a una justicia digital, pero también una justicia digital única, en la cual pueda tener su punto de partida desde los aparatos electrónicos. Y sí, cuando ahorita empezamos a platicar y ver también, pues qué padre sería tener todo el juicio en línea, y eso sería mucho más importante porque las pruebas, todo que se pudiera tener, pues se certifica. El caso de algunas impugnaciones a nivel estatal, pues se tiene que trasladar alrededor de 120, 140 cajas de archivo grande, se tienen que trasladar a la sala superior simplemente para ver que las tengan allá. Entonces, sobre la marcha pudiéramos estar certificando, viendo, y que no se tuvieran que estar moviendo tanto las pruebas, y obviamente que no fuera tan costoso, porque como le hacíamos antes, pues veíamos que es costoso la forma de estar trabajando precisamente y no utilizar las herramientas como la tecnología. Muy bien, bueno, pues mire, aquí tenemos lo del Tribunal Electoral de Veracruz, es de lo que estamos diciendo más o menos, lo que está presentando, cómo hace las transmisiones de las sesiones públicas, sesiones, se tienen guardadas las sesiones públicas anteriores, los expedientes ya están digitalizados de una forma también muy importante. Nuevo León es punta de lanza en muchas cosas, y obviamente en esto de la tecnología también. Hablamos de Veracruz, hablamos de Nuevo León, estamos hablando también de Coahuila, precisamente, en esto de cómo va trabajando y los portales que ellos tienen. Señalábamos ahorita precisamente al estado de Hidalgo, que lo agarró en plena pandemia, las elecciones las movieron un poquito,
pero tuvieron que adecuarlas, ¿no? También abonando un poquito a esto, pues está el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, que hizo muchos esfuerzos, el presidente anterior, para tener precisamente lo que habla ahora en www.tegto.org.mx. Meterse a las diferentes páginas es muy importante y abona al conocimiento, pero también a la practicidad que debe tener uno para estar precisamente revisando todos los casos y abonando a lo que podamos ir señalando, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que se estaba viendo, pero también quiero decirle cómo inició todo esto, ¿no? Entonces, dentro de este panorama, hubo un acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consecutivos, ¿no? Pero empieza con el número 2 del 2020, por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19. Esto salió en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020. Entonces, prácticamente vemos aquí cómo la pandemia nos exige pero el poder llevar a cabo cómo trabajamos para abonar a precisamente a esta tecnología. Entonces, dentro de estos antecedentes, se reconoce como hecho notorio la declaración de pandemia y de los medios de contagio informados por la Secretaría de Salud. Entonces, el 16 de marzo del presente, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decíamos que determinó llevar a cabo las funciones jurisdiccionales y administrativas con el personal mínimo. Todavía existen algunas situaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que abonan y ayudan a trabajar desde casa, el famoso home office, y nos hemos dado cuenta que no necesariamente tenemos que estar todos en un lugar para poder trabajar, y se ha facilitado en algunas situaciones el poder tener esta rotación de que no todos estén en el mismo edificio o en la misma oficina para poder sacar el trabajo. Entonces, hay mucha gente que trabaja mejor desde casa y se le ha dado esa facilidad. Entonces, ha premiado y ha buscado. Entonces, desde ese momento, desde el 16 de marzo de ese 2020, bueno, pues el tribunal se hizo chiquito en materia o de manera presencial, pero todos siguieron trabajando o seguimos trabajando desde sus casas. El 17 de marzo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó suspender toda actividad jurisdiccional entre el 18 de marzo y el 19 de abril. O sea, a ver, no hay plazos, no hay nada hasta después del 19 de abril. Fue algo que nos agarró los dedos con la puerta y no sabíamos cómo responder, ¿no? Entonces, en la misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de labores de los tribunales y juzgados federales por el mismo periodo. Así es que el 18 de marzo, la Sala Superior acordó, como medida transitoria y excepcional, resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en sesión privada. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Y dijeron, bueno, pues si la Corte está haciendo esto, entonces nosotros vamos a tratar precisamente de abonar y buscar cómo empezar a elaborar. Y esto fue lo que reaccionaron, ¿no? Como medida transitoria y excepcional, resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en esa sesión privada. Muy bien. Bueno, ¿qué fue ese acuerdo? Ahorita los considerandos, pero ese acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2 del 20, por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19.
Entonces, ¿cuáles fueron esos considerandos? Decía, en los artículos 99, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 186, fracción séptima y 189, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el noveno del reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se faculta a este órgano jurisdiccional a través de su sala superior para emitir los acuerdos generales que sean necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funcionamiento ante la situación sanitaria que atraviesa el país por la enfermedad ocasionada por el virus COVID-19. Esta sala superior considera apremiante implementar medidas necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar, por un lado, el derecho a la protección de la salud de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las personas que acuden a sus instalaciones. Y por otro, el derecho al acceso a la justicia electoral. A ver, vamos a proteger a todos los integrantes del tribunal, que es un derecho humano, no podemos arriesgarlos a que nos estemos contaminando todos, que nos estamos contagiando de este virus tan lesivo, tan malo que fue y que sigue siendo, pero también cómo hacemos para que se siga generando precisamente el derecho electoral, que la justicia no parara, no se quedara sin esos efectos. Al principio de bote pronto, pues bueno, se cierran las cosas, pero trataron básicamente de empezar a abonar y buscar diferentes opciones. Pero estas fueron las dos cosas tan importantes que hace la sala superior para abonar precisamente al buen funcionamiento del tribunal, cuidando, pero premiando también el derecho de acceso a la justicia electoral. Por ello, en aras de privilegiar la salud de los usuarios de la justicia electoral federal y para mantener esa oportuna sustanción y resolución de los asuntos jurisdiccionales, la normativa faculta a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver los juicios y recursos sin, aquí es lo importante y por eso lo ponemos en negritas, sin que sea necesario que las y los magistrados compartan el mismo espacio físico. Esto fue algo impresionante, ahorita ya lo vemos muy común, que yo pueda estar impartiendo de donde esté clases con ustedes y ustedes puedan recibirla en los diferentes lugares, en su casa, en su trabajo, en una ciudad, en un estado o incluso en el extranjero. Pero esto fue muy importante, el decir que sin que sea necesario que las y los magistrados compartan el mismo espacio físico. Esto viene abonando mucho precisamente al trabajo en casa, pero sobre todo empieza a decir, ¿sabes qué? Seguimos trabajando y de esa manera se va a garantizar el acceso a la justicia electoral. Entonces, se considera pertinente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implemente los métodos que considera más idóneos para la resolución oportuna, pero no presenciales de los medios de impugnación. Fíjense qué importante era esto, ¿verdad? Que el tribunal precisamente implementa métodos que considere más idóneos. Acuérdense que métodos, la palabra método es el camino que vamos a seguir, ¿sí? Entonces dice, el camino que considere más importante, más idóneo para la resolución oportuna pero no presencial de los medios de impugnación. Se estaban buscando los diferentes métodos y ese camino que tendríamos que seguir, ¿no? Entonces, en ese famoso acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese número 2 del 2020, por el cual se autoriza precisamente la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, y como les señalaba, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del 2020. Ahí sale ya precisamente el acuerdo general. Y luego dice que la discusión y resolución
no presencial de los asuntos es una medida de carácter extraordinario y excepcional, por lo que su vigencia dependerá de la situación sanitaria por la que atraviesa el país. O sea, a ver, vamos a sacar esta discusión y la resolución no se va a hacer de manera directa, de manera presencial, perdón, ¿sí? Va a ser en cuestión extraordinaria, pero excepcional. Y la vigencia va a depender de esta situación sanitaria por la cual atraviesa nuestro país. Es decir, a ver, nosotros no somos los que vamos a señalar cuándo, dónde y por qué se va a terminar. Las autoridades de salud nos van a estar mencionando qué es lo que sigue, cómo va a la alza, a la baja, estos grados de contagio que se estuvo, pero sobre todo en las diferentes defunciones que desafortunadamente tuvimos por este COVID, ¿no? Entonces, el alcance del presente acuerdo, señalaban, este acuerdo 2 del 2020, en ese acuerdo es únicamente para el ámbito jurisdiccional y para la discusión y resolución no presencial de los asuntos. El uso del correo electrónico es un medio idóneo. Empezó por lo del correo electrónico, ustedes recordarán. Y se considera que pueden discutirse y resolverse de forma no presencial los asuntos que esta sala superior considere urgentes, entendiéndose por urgentes, obviamente, aquellos que se encuentran vinculados a algún proceso electoral de relación con términos perentorios o bien que puedan generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual deberá estar debidamente justificado en la sentencia. Los proyectos correspondientes deberán circularse con la anticipación suficiente para su discusión y resolución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos de estos términos, ustedes recordarán que la palabra término es el vencimiento de un medio de impugnación, de un plazo. Cuando hablamos de plazo, dicen, bueno, el plazo es de 4 días. Ok, pero el término es efectivamente el último día y la última hora que está fijado. Entonces, cuando tuvieran esto, pues vamos a ver cómo lo empezamos a resolver. Era la gran preocupación, pero también ocupación de la sala superior. Entonces, cuando nos dicen, a ver, vamos a tener estos que son considerados urgentes, estos de términos precisamente, la posibilidad de tener un daño irreparable. Y esto debe ser precisamente, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y lo tenemos que justificar en su sentencia. Entonces, para ello, la Secretaría General de Acuerdos se encarga de realizar la logística de las firmas, y ya sean autógrafas o electrónicas. En el primer caso, la referida secretaría, se comunica con las y los magistrados a fin de poder recabar las firmas, y en segundo caso, las y los magistrados lo harán conforme a lo previsto en la normativa correspondiente. Recuerdo que salían, ¿no?, los diferentes actuarios notificadores que iban a la casa o al lugar donde les señalaba el magistrado, y bueno, pues parecían astronautas, ¿no? Con todos cubrebocas, los lentes, traían algún gorro para protegerse, todo eso, los guantes y todo eso, porque empezaron a haber muchos contagios, pero empezó a trabajarse de esa manera para que tuviéramos todos acceso precisamente a lo que viene siendo la justicia electoral, y ya empieza a asomarse esa justicia electoral digital, ¿no? Y empieza a decir, bueno, pues hay estos destellos que pueden ser precisamente. Entonces, tanto el personal jurisdiccional como administrativo deberán implementar métodos, obviamente, el paso a paso de las videoconferencias o trabajo remoto, y adoptar horarios flexibles bajo la supervisión y control de los servidores que para tal efecto se designen. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y ya empezaron a ponerse de acuerdo y empezaron obviamente a tener algunas dificultades, pero sobre todo porque no contaban ya o se habían restringido mucho los horarios. Cuando se le empezó a hacer un poquito más fácil y más sencillo, bueno, pues la gente los empezó a adoptar. Bien, el acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí ya brincamos al siguiente acuerdo, el del número 3,
precisamente en este se implementa la firma electrónica certificada, que es un certificado del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Esto ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril del 2020. Conforme a todo esto, o conforme a lo establecido en el Acuerdo General, precisamente del 1 del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, la FIREL, y el expediente electrónico, dicha firma en el instrumento a través del cual se ingresa la firma electrónica o el sistema electrónico para presentar medios de impugnación, demandas, enviar promociones y o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y o documentos oficiales. Así como consultar acuerdos, resoluciones, sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, del Tribunal Electoral de Circuito y de los juzgados, los cual producirá los mismos efectos de la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y de los tribunales de circuito y de los juzgados, ¿no? Entonces, esto, bien en igual sentido, el artículo 129 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que la FIREL producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio. Todo esto se tenía que hacer. Recordarán ustedes que, bueno, pues a ver cómo empieza la Corte, obviamente con toda su estructura, pues empieza a buscar estas soluciones, ve lo que está haciendo el tribunal y empiezan a tener este andamiaje jurídico de posibilidades de poder emigrar a la tecnología y poder empezar a llevar estos juicios en línea. Entonces, por lo tanto, con el fin de elevar la calidad de la impartición de justicia, modernizarla y hacerla accesible para todas y todos, más expedita, se considera necesario utilizar las tecnologías de la información, ¿sí? Estas llamadas TICs, y que se encuentran actualmente a disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para implementar la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos de trámite y turno de la presidencia, así como los acuerdos emitidos por la o los magistrados instructores en la sustanciación de los medios de impugnación. Quiero señalar aquí precisamente que todo esto fue muy difícil, entonces, en esta situación complicada para la sala superior, hacia adentro era complicado, pero hacia el exterior era todavía más, porque los diferentes abogados, las partes, pues no tenían claro cómo iba a funcionar y era una responsabilidad del tribunal, obviamente del pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ponerse las pilas, los magistrados, y empezar a ver las diferentes soluciones posibles que pudieran abonar precisamente a lo que se estaba haciendo y de esa manera trabajar para poder tener este acceso. Hoy en día es mucho más cómodo, ¿no? Cualquier litigante que pida una audiencia de oídas, pues se le abre y se le manda, si no es presencial, de donde esté, y ya no tiene ni en la misma Ciudad de México que trasladarse, lo puede hacer vía remota, estas videoconferencias que son importantes y avalan precisamente la situación que está viviendo cada uno. Asimismo, entonces, en las resoluciones y sentencias
que dicta la Sala Superior como una herramienta sencilla, rápida y efectiva, con la que los demás se realiza un uso más adecuado y eficaz de los recursos públicos asignados a este órgano jurisdiccional, al permitir que las actuaciones se realicen de manera remota en cualquier momento y circunstancia. Es muy importante decirlo que en esa fecha, no, o sea, nos tenemos que remontar a esa fecha para saber qué estábamos pensando y qué estábamos haciendo y cómo es que se logró estar el día de hoy precisamente con todo esto de las nuevas tecnologías. Bien, bueno, pues el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 3, del 2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se le dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. ¿Sí? Bueno, este que fue publicado precisamente en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril del 2020, se hace este acuerdo general y se dice, primero objetivo, ¿sí? Implementar el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en la firma de los acuerdos de trámite y de turno que emita la presidencia de los acuerdos emitidos por las o los magistrados instructores durante la sustanciación de los medios de impugnación, así como en las sentencias y resoluciones que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el primero. Segundo, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación producirá los mismos efectos que la firma autógrafa y en consecuencia el documento con firma electrónica tiene la naturaleza de documento público y por ello ese tiene valor probatorio. ¿Sí? Esta firma electrónica, que es el sello, precisamente, este sello, le daban ya el valor probatorio, ¿no? Importante, igual que la firma electrónica. De eso, el tercero dice, se implementa como una alternativa a la firma autógrafa, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, cuando las y los magistrados electorales firmen de manera electrónica, ya sea los acuerdos de trámite, resoluciones, el secretario general de acuerdos, la o el secretario instructor correspondiente, o la secretaria o secretario de estudio y cuenta que actúe con quien lleve la instrucción, deberán firmar de la misma manera. ¿Sí? Bueno, ahí sigue el número cuarto, y el cuarto es importante porque dice que el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en cada momento, en cada documento, generará la leyenda de haberse firmado electrónicamente, ¿sí? Muchas veces pensamos que era una copia que se presentaba, así, pum, no, no, es una leyenda que se pone precisamente, que es la firma electrónica. Y quinto, habla de la utilización de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación que se realizará por las y los funcionarios que determinen la presidencia de la Sala Superior, las magistradas y magistrados de este órgano jurisdiccional. Muy bien. Bueno, después de todo esto, estamos viendo que en el acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vimos el número 2 en el acuerdo general, cómo empieza a verse el número 3 de ya establecer la firma electrónica. Hoy enseguida vemos el número 4. ¿Y cuál es el 4? Es donde se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias. Bien, entonces, cuando se empieza a trabajar y ver toda esta situación, precisamente, pues empezamos a analizarla y ver y se dice, ¿no? Se pone el 26 de marzo del 2020, esta Sala Superior, dice, emitió el Acuerdo General 2 del 2020, perdón, mediante el cual implementó como medida extraordinaria y excepcional
la celebración de sesiones no presenciales. El 1 de abril, el Consejo General del INE emitió la resolución INE-CG 83 del 2020, mediante la cual determinó, entre otras cuestiones, suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Recordarán ustedes, y lo decíamos ahorita, que eran aquellos estados que iban a tener la elección y se recorre precisamente unos meses después para saber cómo se iban a atender. Una cosa muy importante que queremos señalar, el día de la jornada electoral de esos procesos, pensamos que por las filas y todo iba a haber más contagios y afortunadamente se demostró a través de las diferentes autoridades de salud que no, o sea, todo mundo que salió, todas las personas que salieron a votar en ese día, se cuidaron y no hubo esta curva de mayores contagios. Entonces es importante que, que el tener la obligación o el derecho o la prerrogativa de poder votar no vino una consecuencia de un derecho humano que pudiéramos señalar que tuvieron que contagiarse, sino que se cuidó muy bien y ahí celebro mucho al INE el tener bien educado, pero bien capacitado a todo el personal, a todos aquellos CAIs que se les llaman, a los capacitadores, asistentes electorales, en la cual había una distancia de votante a votante, donde todos los que pudieron a votar, el que no traía cubrebocas se le proporcionaba a uno, donde había gel antibacterial. Todas estas cosas llegaron precisamente a abonar a la democracia y ese es el cuidado que se tuvo de las mexicanas y de los mexicanos el día de la jornada electoral. Bueno, el 13 de abril, el Consejo General aprobó en el acuerdo 6 del 2020, en el que, entre otras cuestiones, amplió la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Consejo General del Poder Judicial de la Federación. Entonces, el 15 de abril del 2020 también se publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo en el cual estamos hablando del 4, el 5 y el 6 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de los cuales respectivamente se regula la celebración de las sesiones a distancias mediante el uso de herramientas informativas, ¿no? Entonces, el uso de precisamente de herramientas informativas, eso es muy importante. En este acuerdo, seguimos en el 4, precisamente se reitera la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adoptar acuerdos para su buen funcionamiento. Se señala como antecedente de acuerdo general el 2 del 2020 sobre el uso de videoconferencias para la resolución no presenciales de los medios de impugnación. Se reconoce que en las normas jurídicas se regulen situaciones ordinarias, pero no extraordinarias, como las provocadas por el COVID-19. En aras de contribuir a las medidas sanitarias, se considera necesario, como una medida transitoria y excepcional, permitir que los ciudadanos señalen en su demanda recursos o en cualquier promoción posterior un correo electrónico particular a efecto de que las notificaciones se practiquen por ese medio. Bien, entonces, avalando todo eso, señalamos que el acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con ese número 4, se emiten todos los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias, ¿no? Entonces, se reitera que la discusión y resolución de asuntos no presencial es una medida excepcional y extraordinaria. Las sesiones no presenciales se podrá llevar a cabo
a través de medios electrónicos que permitan la emisión y recepción de video y sonido en tiempo real. La Dirección General de Sistemas deberá garantizar que la herramienta digital implementada cuente con la debida seguridad. Entonces, se reitera que se discutirán y resolverán de forma no presencial los asuntos urgentes vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios o bien que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable. Los proyectos de resolución deberán ser acompañados por la documentación e información necesaria a fin de que las y los magistrados cuenten con todos los elementos necesarios para su análisis y discusión. Por tanto, deberán generar expedientes electrónicos. El magistrado presidente convocará a sesión no presencial a las y los magistrados electorales a través del titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien les notificará vía correo electrónico la fecha, hora y herramienta digital para su celebración. La herramienta digital, hablábamos de esta que estamos ahorita en Meet, o podía antes que se fue muy de moda al principio la de Zoom. Entonces, eso era lo que hablaban de estas herramientas digitales también para esa celebración. Ustedes recordarán que se acababa determinado tiempo, se tenía que renovar, se suspendía y luego después ya hubo de un contrato de poderlo hacer más grande el tiempo, ¿no? Entonces, se publicará el aviso correspondiente de los estrados electrónicos de la página de internet de ese tribunal. Las sesiones no presenciales se realizarán en la fecha que el Pleno determine, previa convocatoria realizada por el Secretario General de Acuerdos por la instrucción del magistrado, de ese magistrado ponente, ¿no? Bien, seguimos en los lineamientos, ¿no? Entonces, esos lineamientos del Acuerdo General de la Sala Superior, precisamente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el número 4, precisamente señalaba que el Secretario General de Acuerdos acatará las instrucciones del magistrado presidente y también, a fin de agilizar la deliberación de los asuntos, el magistrado presidente solicitará al secretario general de acuerdos que dé cuenta con los asuntos que las y los magistrados someten a consideración del Pleno, debiendo seguir un orden alfabético. Para ello, cada ponencia deberá hacer llegar oportunamente al secretario general de acuerdos la síntesis de los asuntos listados. Cuando el magistrado presidente considere agotada la discusión o bien no hubiera intervenciones, solicitará al secretario general de acuerdos que reacabe y realice la votación y le informe sobre la misma, si él o los proyectos son aprobados por unanimidad o por mayoría de votos. El magistrado presidente leerá los resolutivos que correspondan por el contrario. Si él o los proyectos fueran rechazados por la mayoría del Pleno, conforme al turno que corresponda, asignará el asunto o al magistrado que se encargará de elaborar el engrose respectivo y leerá los puntos resolutivos correspondientes. En caso que existe o que existiere alguna falla técnica que impida la continuación de la sesión no presencial, el magistrado presidente convocará a receso hasta que la falla hubiera sido subsanada. La sesión se reanudará en cuanto se restablezca la conexión o bien cuando se cuente con los elementos técnicos necesarios para ello. Cuando estamos viendo esto, sucedió muy a menudo que cualquiera de los magistrados o alguno de ellos se conectaba desde su casa. A veces la diferente intención de internet, que no era tan grande los megas, pues hacía que se caía.
Entonces se tuvieron algunos problemas al inicio, ¿no? Se tuvieron que adecuar las diferentes líneas de internet que se tenían desde el lugar de donde se estaba trabajando para poder abonar y avalar todo esto. Se caían de diferentes formas, oye, que no está, que se le fue la señal, o que ahí se va a reactivar, o que no le llegó la liga. Se pedía ese receso para que cuando ya se lograra tener, pues se reanudaban precisamente todas las actividades y sobre todo la sesión, ¿no? De cada sesión no presencial se levantará un acta en la que se asentará todo lo sucedido, así como cualquier incidencia técnica que hubiera ocurrido durante la celebración de la misma. Los ciudadanos podrán solicitar en su demanda recurso o en cualquier promoción que realicen que las notificaciones se les practiquen en el correo electrónico particular que señalen para tal efecto. Bien, cualquier situación no prevista será resuelta por el Pleno de esta Sala Superior. Esos fueron los acuerdos 2, 3 y 4 sumamente importantes para llevar a cabo esto que estábamos hablando de la actualización. ¿Cómo está ahorita eh, 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 toda la justicia digital y cuáles fueron las decisiones y las grandes decisiones que se tuvieron que tomar por parte de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior precisamente, para poder abonar y poder seguir trabajando, ¿sí? Bien, bueno, entonces este acuerdo, el 5, precisamente, el que vamos a hablar, es el que, precisamente, por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto de los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Este estuvo muy interesante porque ya veníamos nosotros con esta perspectiva de cómo se estaban analizando, y bueno, el 5 precisamente habla donde se aprueban estos lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral, y luego habla de los dos primeros, ¿no? Del recurso de reconsideración y de la revisión del PES, del procedimiento especial sancionador. Entonces, en el artículo 126 del reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se prevé la existencia de un juicio en línea. Incluso se define como el sistema informático establecido por el tribunal para registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, notificar e integrar el respectivo expediente electrónico de los procedimientos de los medios de impugnación en materia electoral, competencia del tribunal al cual se tendrán acceso a través del portal de Internet y con la FIREL. Atendiendo a los principios de seguridad y garantía, salvaguardando al máximo los derechos humanos de las personas, incluidos, entre otros, los derechos de acceso a la justicia, defensa, intimidad. Entonces, todas estas situaciones se empezaron a trabajar en este acuerdo precisamente. Asimismo, se establece que dicho sistema se integrará por todas las herramientas informáticas y soluciones digitales de comunicación e información del Tribunal Electoral existentes, y por el desarrollo y por desarrollar que se constituyan una opción para la ciudadanía. Repito, todavía no estábamos todos actualizados en ello, todavía no estábamos trabajando, pero ya era una opción, se maneja como una opción para toda la ciudadanía poder llegar y tener estas herramientas para hacer una justicia digital más cerca, pero también mucho más segura, ¿no? En la cuestión de lo del COVID. Con la finalidad de remover obstáculos que puedan existir para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, de optimizar su impartición, modernizarla y hacerla accesible para todos y todas de forma más expedita, se considera necesario utilizar las tecnologías
de la información. Esto es de los considerandos que maneja este Acuerdo General 5 del 2020, ¿sí? Bueno, con esa finalidad precisa de remover obstáculos que puedan existir para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, de optimizar su impartición, modernizar y hacer accesible todos y todas de forma más expedita, se considera necesario utilizar las tecnologías de información que se encuentran actualmente a disposición de las y los mexicanos para implementar el juicio en línea en materia electoral como un recurso sencillo, rápido y efectivo que permita el restablecimiento del derecho conculado, si es posible, la reparación de los daños producidos con el que, además, se realice un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a este órgano jurisdiccional, como se establece en el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Bien, como ustedes hemos llevado a lo largo de toda esta hora, cómo fueron los diferentes acuerdos, el 2, el 3, el 4 y el 5, vean ustedes la evolución que tuvo que dar la sala superior, los magistrados y magistradas para poder estar llegando a estas herramientas para seguir impartiendo justicia. Bien. En el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 7 del 2020, por el que se aprueban los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición de todos los medios de impugnación. Ya queda precisamente todo esto, ¿no? Ya cómo se está llevando y cómo se elabora para tener este juicio en línea. Bien, este es el juicio en línea, el que se establece y tiene precisamente la carátula para ahí de Carlota Armero, precisamente en la sala superior. Bien, ¿qué es lo que sigue? Y qué es lo que se puso, ¿no? En estas áreas de oportunidad. La magistrada Otalora Malasis, ¿sí? Y el magistrado Reyes Rodríguez dicen la justicia electoral en línea, oportunidades, experiencias, desafío. Esto fue en la revista de Nexos, el juego de la Suprema Corte. Bueno, en estas áreas de oportunidad, me gusta platicarlos porque ellos en ese momento dicen una reforma legal que permita simplificar y modernizar el sistema de medios de impugnación en materia electoral y armonizar los requisitos previstos en la ley de medios y el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las funcionalidades de un robusto sistema de justicia electoral en línea a nivel nacional, pues a la fecha la posibilidad de presentar demandas vía electrónica no está prevista en la ley de medios. Entonces decía también, involucrar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las áreas auxiliares para hacer los estudios de viabilidad, de esa viabilidad técnica y económica que garanticen un sistema seguro y confiable. Ustedes recordarán precisamente que se le tiene miedo a estas diferentes herramientas. Pensamos que por todo se nos va a caer el sistema y empezamos a traer cuestiones del pasado a la mente cuando se cayó el sistema en el 88, cosas de esas, pero lo que verdaderamente era, se buscaba era cumplir con una necesidad y fueron haciéndose a un lado esos miedos precisamente de poder implementar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y como se dice, ¿no? El implementar desde el diseño herramientas de accesibilidad para personas indígenas o con discapacidad. O sea, no era nomás implementarlo, era que fuera para que todo el mundo lo pudiera usar, porque si tú nomás lo implementas y nadie lo usa,
pues bueno, o si nomás es dirigido a cierto segmento de personas, ¿no? O sea, aquí lo que ellos señalan precisamente, dicen que tenía que tener esa accesibilidad para personas indígenas o con discapacidad. También decía que se tenía que establecer un diálogo. Ese diálogo era para identificar las necesidades de los usuarios y diseñar soluciones óptimas. También es diseñar un sistema para todos los medios de impugnación en todos los niveles, tanto local como federal, administrativo, intrapartidista y jurisdiccional, que facilite la colaboración y la interconexión institucional. Así, poder pasar precisamente el trámite de la firma electrónica a la implementación de mecanismos de colaboración con el INE para utilizar el padrón electoral como llave de sistemas de medios de impugnación y justicia electoral en línea. Es muy importante señalar que esto no se podía hacer solo, teníamos que tener varias voces, hubo varios pensamientos, pero sobre todo hubo gente que abonó para tener todo esto. Entonces, me gusta citar este artículo que se presenta en Nexos por parte de la magistrada Yanino Talora y el magistrado hoy presidente Rey Rodríguez Mondragón para señalar las áreas de oportunidad en ese lejano y cercano 2020, ¿no? ¿Qué se tuvo que hacer para tener con ellos todos estos mecanismos de implementación? Muy bien, eso sería el día de hoy la plática. Si tienen ustedes alguna situación, pues con mucho gusto lo vemos. Y si no, pues nos vemos el día de mañana para ya ver algunos casos más particulares. Les decía, hoy vimos lo que es un poco más la teoría con todos estos acuerdos. Mañana vamos a ver cómo funcionan diferentes tribunales, no solamente electorales, sino hay otros que también han ido a la vanguardia en esta justicia digital. Si no tienen alguna pregunta, estoy como siempre a sus órdenes, si no, mañana nos vemos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Teresita, gracias.